y bueno, se decidió mover al doctor Carlos Azuara para que dé el primer módulo, y posteriormente, ahora en mayo, vamos a tener la presencia del doctor Heraclio Escobar Berman. Está con nosotros el director de la Casa de la Cultura Jurídica, el contador y abogado Gilberto Cisneros Zelaya, quien nos hace el honor de estar presente. También tenemos la presencia del rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez, quien está en este evento. Es importante comentar que existe un vínculo entre la Universidad Quetzalcóatl y la Universidad de Jalapa, y también lo que es el Colegio de Licenciados en Derecho Penalistas de Veracruz. Esta sinergia que estamos empleando es con la finalidad de capacitar a los nuevos operadores en el sistema penal acusatorio, desde abogados, abogadas, jueces, fiscales y, bueno, peritos, policías y demás que se requieren para llevar con éxito este proceso garantista. Doctor, te agradezco su presencia en esta Casa de Estudios Quetzalcóatl y la vinculación que tenemos con la Universidad de Jalapa. Bueno, es nuestra casa rectora, porque el colegio avala su programa de estudios y también a sus docentes. Y hemos unido fuerzas en una fraternidad a fin de que los abogados y abogadas veracruzanas cuenten con estas herramientas. Bueno, agradezco también la presencia de todos, cada uno de ustedes, al igual que al rector de la Universidad Quetzalcóatl, que está aquí presente, el licenciado Marco Cruz. Y está también con nosotros nuestro vocal académico, que es el licenciado Rafael Perea Pitalú. Bien, bueno, vamos a continuar con el programa y los dejo en presencia del doctor, sin antes leer la síntesis curricular, y para ello pido la presencia del licenciado Rafael Perea Pitalú. Gracias. Sí. Sí. Sí, buenas tardes. Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho Público, véngase. Convención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, por favor. Por parte de la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es docente doblemente certificado en juicios orales por CETEC-CEGOP, tanto en los perfiles como en el perfil de Derechos Humanos, es diplomado en Sistemas Acusatorio Penal, la perspectiva de la forma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial y diplomado en Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Ambos por la Universidad de Jalapa y validados por la CETEC. Es diplomado en Educación y Tecnologías de la Información por la Universidad de Jalapa. Es autor y coautor de diversas obras y artículos científicos, siendo los más recientes autor del libro Propiedad y Posesión de los Bienes Binarios, con sello editorial en la Suprema Edición en Foro Fiscal, en coordinación de la Universidad de Jalapa y el Centro Nacional de Investigaciones. Autor del libro Combate a la Delincuencia Cibernética, con sello editorial en su primera edición del Foro Fiscal, en su segunda edición con el sello editorial Universidad de Jalapa. Autor del libro Sociología Binaria, Análisis de las Redes Sociales desde un enfoque social y jurídico, con sello editorial Foro Fiscal, en coordinación de la Universidad de Jalapa.
y coautor del libro Delitos Electorales, una aproximación al derecho editorial mexicano y español, con sello editorial de la Universidad de Jalapa y la Universidad de Almería, España. Coordinador y coautor de la colección de temas seleccionados en Derecho, volumen 1, Derecho Contemporáneo, volumen 2, Derecho Electoral, así como otros libros. Desempeñó el cargo de jefe de licenciaturas en Derecho y Ciencias de Educación en la Universidad de Jalapa. También ocupó el cargo de abogado general de la misma casa de estudios y el cargo de director de posgrados. Actualmente es investigador adscrito a la Universidad de Jalapa y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la propia casa de estudios. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Antes que nada, distinguidos asistentes, agradezco ampliamente la presentación de las autoridades que nos distinguen con su presencia y bueno, pues evidentemente es un gusto estar aquí con ustedes. Esa felicitación se extiende ampliamente a ustedes porque nos encontramos en una transición al sistema penal, acusatorio y adversarial que representa una capacitación sumamente profunda. En unos momentos más vamos a advertir una audiencia inicial en video que representa el rezago que tenemos, que advertimos, y sobre todo quizás en un estado como Veracruz, cuya implementación va a paso lento, a prácticamente poco más de un año de vencimiento de la vacatio legis, donde forzosamente todos los distritos para 2016 deberán ya estar implementando este sistema. Los errores que cometamos como juristas al defender a un imputado o en caso de ser fiscales para imputar la responsabilidad, de esos errores evidentemente paga no solo la sociedad, sino también el daño irreparable a un individuo. Por eso los felicito de estar aquí en este pequeño curso taller, que además espero será sumamente productivo para todos ustedes. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, pues lo importante aquí, primero que nada, es establecer un pequeño diagnóstico sobre cómo estamos. Veo una concurrencia considerable. Pensaba otorgarles estas hojas con unas preguntas de diagnóstico, pero me gustaría hacer un pequeño diagnóstico muy breve para saber en qué terreno nos encontramos. Sé que en un distrito judicial donde todavía no se implementa el sistema, difícilmente podemos hablar de práctica, pero seguramente puede existir esa circunstancia, entonces no puedo desdeñarlo. Así que me gustaría comenzar interlocutando con ustedes y que participe quien así lo considere. ¿Quién me puede decir realmente, grosso modo, cuándo recuerda que inició la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México? ¿Quién me recuerda cuál es la fecha de su implementación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea cuándo comenzó? 2008. Muy bien, 2008, perdón. ¿La fecha de la reforma? Sí, cuando fue publicado ya en la Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación, y comienza la entrada en vigor. 18 de junio del 2008. Muy bien, excelente, 18 de junio de 2008, es correcto. Muy bien. ¿Quién me puede decir quién ejerce la persecución de los delitos en este nuevo sistema de justicia penal? ¿Quién es el encargado? ¿Todos están de acuerdo en eso? Bueno, pues resulta que con la reforma también se incorpora una figura denominada la acción penal privada. La acción penal privada representa que si bien la investigación correrá a cargo y la persecución del Ministerio Público, en particular en tratándose de delitos que la doctrina ha definido como delitos de bagatela, pueden ser también en un momento dado investigados por el particular, quien se brinca la parte de investigación inicial y llega directo al juez. El particular llega directo al juez y le dice: señor juez, tengo aquí evidencia de esta circunstancia de abuso de confianza, por ponerlo supuesto. Entonces, esa por cierto, anoten, es pregunta del examen nacional de certificación de la CETEC. Todo el mundo cae en esa pregunta. Su Ministerio Público, ahora fiscal, es el único encargado. También la acción penal privada a cargo del particular. Bien, ¿quién me puede decir cuáles son los medios alternativos para la solución de controversias que hoy imperan en este nuevo sistema? Conciliación. Muy bien, conciliación, excelente, ¿qué más? Mediación. Mediación, excelente, ¿qué más? Falta uno.
arbitraje. Conciliación, mediación y arbitraje. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia sustancial entre mediación y conciliación? ¿Cuál será? Grosso modo, como la propia Ley General de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos lo define. ¿Alguien sabe la diferencia sustancial entre conciliación y mediación? Bueno, sustancialmente el mediador funge como facilitador del lenguaje y comunicación entre las partes. No propone una solución, es un facilitador de la comunicación. El conciliador, aparte de fungir como facilitador, también propone una solución al conflicto. Bien, justicia restaurativa, ¿alguien sabe qué es la justicia restaurativa? Grosso modo, en breves fragmentos de definición. Justicia restaurativa. ¿Cómo ven? Sin miedo, ¿eh? Bueno, la justicia restaurativa es aquella que se basa no solo en la reparación del daño, sino aquella que tiene como objetivo restaurar, como su nombre lo indica, las cosas en el estado en el que se encontraban originalmente. Dos individuos se pelean, uno de ellos le causa un agravio personal al otro y aparte le afecta su patrimonio, y típicamente se sostenía, bueno, que te pague lo que te rompió y ahí terminó el asunto. No, hoy la justicia restaurativa va más allá. Atiéndeme a la víctima, atiéndeme al victimario y trata de evitar que las circunstancias puedan crecer y además restaurarlas como en el momento en que acontecieron, es decir, realmente subsanas la deficiencia. Bien, control convencional, constitucional e interpretación conforme. ¿Alguien me puede aportar algo al respecto? Control convencional, control constitucional, interpretación conforme. ¿Alguien ha escuchado esos conceptos? O bien, tiene o puede referir algo sobre ellos. No se preocupen. Estos tres conceptos dimanan precisamente del control difuso, que a su vez proviene de la reforma al artículo 1 constitucional federal. ¿Esto qué quiere decir? Con la reforma del 6 y 10 de junio de 2011 se incorporan los derechos humanos a rango constitucional y el artículo 1 da vida a estos conceptos. Hasta aquí con la evaluación diagnóstica. Miren, no se preocupen si no atendieron a muchas de las preguntas, porque precisamente para eso estamos aquí. El objetivo de un curso y de un taller cuando inicia es conocer en dónde nos encontramos, y al conocer en dónde nos encontramos partimos de ello para evidentemente transmitir el conocimiento. Si yo parto de la idea de que ustedes ya conocen estos conceptos y me explayo y miren, como dice la interpretación conforme, ¿qué es eso? Si no lo saben, lo explicamos con mucho gusto, pero el punto es que todos estos conceptos que yo les referí son directamente relacionables con el sistema de justicia penal. Para hablar de un adecuado dominio de las técnicas de litigación, una estructuración satisfactoria de la teoría del caso y en un momento dado lograr ganar un juicio o imputar satisfactoriamente una responsabilidad, debemos contar con este conocimiento. Y este conocimiento se adquiere de muchas formas, atendiendo artículos, atendiendo a la práctica, atendiendo a las conferencias, a la difusión del conocimiento. Es necesario capacitarnos. El sistema penal acusatorio por sí mismo, de su naturaleza, de la pura lectura del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es suficiente. Tenemos una serie de ordenamientos jurídicos en torno a ello. Ley federal para la ejecución de sanciones, Ley General de Medios Alternativos, Ley para prevenir y sancionar la tortura, los protocolos de atención para víctimas del delito, atención a mujeres, menores, indígenas, ejecución de sanciones, pero además la reforma en derechos humanos, los tratados internacionales, la jurisprudencia local e internacional. Cito una pequeña frase que me llama mucho la atención de un acontecimiento político de hace tiempo, el famoso Carbonelazo. Es el localismo empobrecedor, así lo definieron en su momento. Bueno, no podemos hablar de un abogado preparado en un juicio para adecuada estructuración de la teoría del caso si no se complementa con todo esto que acabo de mencionar. Ustedes tienen la responsabilidad de conocer todo este bagaje constitucional de derechos humanos y evidentemente, cuando lo tengan muy claro, estructuraremos una teoría del caso satisfactoria. Es decir, aquí yo les presento los puntos esenciales, pero ustedes deberán de forma autodidacta ir complementando esa formación. Hasta aquí con esta breve introducción y esta breve evaluación diagnóstica. Bien, las etapas del procedimiento, pues grosso modo las venimos conociendo a lo largo de los spots, a lo largo de los cursos más básicos. ¿Quién me puede referir cuáles son esas etapas? Etapa inicial.
Etapa inicial, muy bien. La etapa de investigación se divide en dos. ¿Cuáles son? La inicial y la complementaria. Perfecto, inicial y complementaria. Muy bien. Y ahí tenemos, hay una ejecución de sanciones, pero esa ya no es una etapa acordes a este nuevo código. Bien. Cuando nosotros atendemos a una audiencia inicial, la audiencia inicial es la audiencia que es conocida en la doctrina como audiencia combo. Es conocida como audiencia combo porque en esa audiencia, cuando hay detenido, se dirime, se califica de legal la detención, se formula la imputación por parte del fiscal, se solicita la medida cautelar en caso de ser necesario y en su momento se vincula a proceso. Esa audiencia es indispensable, lo que en el viejo sistema inquisitivo conocíamos precisamente como esa famosa consignación, y ya te consignaban, te giraban orden de aprehensión, te detenían y en el término de las 72 horas duplicable a 144, bueno, tenías la posibilidad, después de rendir declaración preparatoria, bueno, de salir si es que alcanzabas la fianza, o si desvirtuabas los elementos del tipo, bueno, también poder salir. Una de las características de este nuevo sistema que llama mucho la atención es el hecho de que se le quita el monopolio al Ministerio Público. Me gustaría que levantaran la mano. ¿Quiénes de ustedes litigan penal? Muy bien. Los demás asumo que, bueno, están inmersos o es de su interés el sistema penal acusatorio y adversarial. Bien, entonces procuraré un poco más lento porque sin lugar a dudas la práctica te da una visión diferente que la doctrina en sí. Miren, el Ministerio Público en el sistema inquisitivo, y yo digo en el viejo sistema porque siento que estoy dando esta plática en Jalapa donde ya tenemos operando este, pero aquí en Veracruz Puerto todavía no tenemos, entonces debo decir, aquí en el sistema inquisitivo que impera en Veracruz Puerto, típicamente el Ministerio Público recibe la denuncia o querella. Cuando recibe la denuncia o querella, instaura la investigación ministerial, recibe pruebas, escucha la declaración del probable responsable y después de un tiempo razonable que el código marca 180 días, o sea 6 meses, podrá determinar el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal, la reserva, y si determina el ejercicio de la acción penal, deberá consignar el asunto a un juzgado penal para que se sigan las etapas de ese procedimiento. Pero es interesante advertir que típicamente el Ministerio Público mandaba la investigación a través de la consignación al juzgado y el juzgado podía en ese momento librar la orden de aprehensión si consideraba que se reunían los elementos necesarios. Prácticamente el Ministerio Público fungía como un juzgador en esa etapa inicial. En el nuevo sistema penal acusatorio y oral se instaura una carpeta de investigación derivada de una noticia criminal y esa carpeta de investigación se integra no con pruebas, se integra con datos de prueba, no con el interrogatorio, sino con la entrevista a quienes pudieran tener información respecto de los hechos que se presume son delictivos. Y cuando el Ministerio Público considera que puede determinar, entonces acude a un juez de control y el juez de control valorará si vincula a proceso o no hasta ese momento. Es decir, ya pierde parte de su monopolio el Ministerio Público. Antes lo abordabas y le decías, échame la mano, vamos a resolverlo, y sí, te lo resolví. Hoy tiene que vincular a proceso y esa vinculación a proceso representa actividad jurisdiccional a cargo de un juez de control. ¿Cuáles son los jueces que tenemos en este nuevo sistema? Juez de control, juez de sentencia y juez de ejecución. Juez de ejecución, juez de control y juez de juicio oral. Efectivamente, son los 3 que tenemos. Bien. Entonces, regreso a la audiencia inicial porque ese es el caso que vamos a utilizar hoy para poder establecer nuestras técnicas de litigación, nuestros alegatos de apertura y en su momento el establecimiento de la teoría del caso. Miren, lo vamos a centrar en 2 puntos muy sencillos y particulares. El Ministerio Público, ahora fiscal, va a señalar, a acusar, a formular una imputación y él tiene la carga de la prueba. El que afirma está obligado a probar y entonces entra el principio de presunción de inocencia
que emana del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene que probar. Dices que yo robé, demuéstralo. Dices que yo ultrajé, demuéstralo. Pero la defensa, por el otro lado, tiene la obligación de desvirtuar los argumentos, de defender los intereses del imputado. Ambos tienen que hacer uso de técnicas de litigación para buscar el propósito que en realidad tienen como principal objetivo. Si el fiscal va a imputar una responsabilidad, estructura su teoría del caso y a través de una adecuada técnica de litigación va a realizar sus alegatos de apertura. Y la defensa, en consecuencia, primero empieza el fiscal y acusa. En consecuencia, la defensa tendrá que desvirtuar esa teoría del caso presentando la suya, sus alegatos también de apertura, y en ese ánimo de principio de contradicción tratar de desvirtuar lo imputado. Y en esa breve audiencia ya el juez resolverá si vincula o no a proceso con una medida cautelar de por medio. Recordemos que en este nuevo sistema penal la medida cautelar de prisión preventiva es la última ratio, no así el sistema anterior. Así él fue rápido, quiero el orden antes de que se vaya a dar a la fuga. Aquí es al revés. La prisión preventiva precisamente como medida cautelar es la última ratio y solamente se impone cuando no haya otras medidas que puedan garantizar la presencia del imputado a juicio, cuando se presuma que se va a sustraer de la acción de la justicia o bien que va a causar un daño a la víctima o a los testigos. Salvo esas excepciones, no. Y está la prisión preventiva oficiosa, que opera contra delitos catalogados específicamente en los códigos de procedimientos penales, tanto del Estado como el nacional, y que aún así, siendo oficiosa, esta debe de justificarse. Si es de oficio, pero justifícame la necesidad de la medida. Bien, entonces ahí tenemos esa primera audiencia, pero esta audiencia ya es consecuencia de la carpeta de investigación que se instaura en el primer momento en que acontece la noticia criminal. La noticia criminal registra la probable comisión de un hecho delictivo, es decir, un delito. Brevemente, ¿quién me define qué es un delito? Rápidamente, en su percepción. Adelante. Acción u omisión que sanciona las leyes penales. Muy bien, esa es la definición por excelencia. Atendiendo a una teoría pentatónica del delito, es la comisión de un acto antijurídico, antisocial, típico, culpable y punible. Vamos a decir, quizás una definición un poco más compleja, pero destaco de esta algo, el elemento típico. Tienen que ajustarse los elementos del tipo penal. ¿Quién me dice brevemente qué es el tipo penal? Tipo penal. Indispensable para su teoría del caso. ¿Qué es el tipo penal? La conducta antisocial. Es la conducta descrita, es correcto y coincido, y que de suyo al actualizarse se vuelve antisocial. La conducta descrita por los códigos penales, denominados tipos penales, eso es el tipo penal, y su actualización se realiza a través de los hechos. Aquí nos ayuda un poquito la lógica jurídica. Si el tipo penal, precisamente de homicidio, dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Pedro privó de la vida a Juan, por lo tanto, Pedro cometió el delito de homicidio. Un ejemplo tan sencillo como este: hay que adecuar la conducta a los elementos del tipo. Privar de la vida a otro es la sustancia del delito de homicidio, es un tipo penal. Si una conducta acontecida en la realidad encuadra con ese tipo, entonces podemos sustentar una acusación. Eso lo vamos a ver de manera más puntual adelante. Bien, teoría del caso, queridos asistentes. Esa es la sustancia. Para eso vinimos aquí hoy. Para eso estamos aquí, para comprender qué es la teoría del caso y cómo la voy a utilizar en un juicio, ya sea siendo fiscal para imputar adecuadamente la responsabilidad, o ya sea como defensor para precisamente desvirtuar una posible imputación que no esté apegada a derecho. Sean fiscales, o sean defensores, o sean asesores jurídicos que coadyuvan con el fiscal,
tiene que estructurar una teoría del caso adecuada. La teoría del caso, como van a ver ustedes aquí, concentra 3 elementos muy importantes. ¿Alguien ya se lo sabe? Adelante. Fácticos, probatorios y jurídicos. Muy bien, ahí están los elementos. 3 elementos de la teoría del caso: elemento fáctico, elemento probatorio y elemento jurídico. Si nos falta uno de esos elementos, no habremos logrado nuestro objetivo en un juicio, en cualquiera de las audiencias que lo constituyen. Sobre todo la audiencia inicial, que es la que veremos como ejemplo en un momento. Nuevamente, haciendo uso de la voz, quiero expresarles primero mi beneplácito por verlos a todos aquí. Es una responsabilidad muy grande afrontar el nuevo sistema. Solamente juristas preparados lo pueden hacer, y ustedes han demostrado ese ánimo de preparación. Es loable lo que ustedes hacen, robarle horas al día a la familia, y ese esfuerzo representa verdaderamente un ánimo importante de superación. Como podrán ver, en un tiempo tan corto abarcamos elementos sustanciales que yo tengo intención de que les deje escuela para operar algo. En este caso, técnicas de litigación y estructuración de teoría del caso. Pero esto es un bagaje amplísimo. Estamos hablando de técnicas de litigación para un interrogatorio y contrainterrogatorio. Estamos hablando del establecimiento de los medios de impugnación, en apelación y amparo. Estamos hablando también de los medios alternativos para la solución de conflictos y justicia restaurativa. Estamos hablando del juicio abreviado, del procedimiento a prueba. Estamos hablando de los acuerdos reparatorios. Es un universo lo que representa este nuevo sistema. Lo que estamos viendo hoy es apenas la punta del iceberg. ¿Qué es lo que necesitamos? Seguirnos preparando. Que todas las dudas que ustedes tengan se disipen a través de una formación académica satisfactoria. Por eso estamos ofertando el diplomado en sistema penal acusatorio y adversarial, constituido de 120 horas, que tiene la finalidad de abarcar los rubros más importantes que debe conocer un abogado para poder enfrentarse y hacer uso de una defensa técnica adecuada, y eventualmente enfrentarse al examen de capacitación del ACT, traer la certificación satisfactoriamente y estar validados por la Secretaría de Gobierno Federal en este rubro. Entonces, tanto para la docencia como para el litigio es necesario esta formación complementaria. Y después de dar ese brinco al diplomado, tiene que venir la especialidad, la maestría, porque estos estudios permiten consolidar los conocimientos que vamos adquiriendo. La invitación es abierta para todos. Tenemos próximo a comenzar este diplomado en sistema penal acusatorio y adversarial, y les voy a decir algo que no es nuevo para ustedes. Es una inversión y sí representa un gasto, pero ¿saben qué? Es más caro todavía no invertir en esa formación. Y les pongo un ejemplo para cerrar mi intervención. Cuando surgió el full injection por ahí de 1990-92, que desdeñaba el carburador en los vehículos, todos los mecánicos que lograron adquirir conocimiento sobre el full injection siguieron trabajando hasta hoy en nuestros días. Los que en aquel entonces no le entraron a esta nueva técnica y se quedaron con el carburador, hoy ya no tienen trabajo. No va a pasar así con nosotros, pero los errores que puedan cometer por falta de capacitación van a repercutir en el justiciable. En un acto y en un ánimo social y de formación personal, debemos advertir que esto es un gasto, pero se traduce como una inversión que a corto, mediano y largo plazo va a representar un despunte en nuestra formación profesional. Sí es caro, pero es más caro no contar con esa formación. Muchísimas gracias. Una foto. Y esto representa evidentemente que sean obsoletas, pero en esencia representa precisamente la manifestación de la voluntad con acuerdos que se deberán de cumplir posterior al matrimonio. Es un honor y agradezco tu gentileza. Sí, te felicito.